Bien, tal y como lo habíamos anunciado, ya estamos con el exministro Mariano González, con quien vamos a comentar este tema porque hay muchos más elementos para analizar, ¿no? Y podemos partir de varios puntos en realidad, pero yo, señor González, gracias nuevamente por haber venido el día de hoy. Quería partir de lo último que dijo la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Ella se agarra a esta carta que cada cierto tiempo saca, ¿no? Que hay un tema de sexismo, que hay un tema de discriminación, que por qué los medios de comunicación nos estamos fijando en lo que se pone un presidente. Pero los televidentes tienen que tener en claro que este no es un tema menor, porque no estamos hablando de una bisutería cualquiera. Son relojes que cuestan muchísimo dinero y que además ella no ha declarado ante las autoridades correspondientes. Buen día, Camila, buen día, Tatiana. Sin duda, no es un problema del look, ¿no? No es un problema de lo que la presidenta lleve puesto o no. El problema es lo que hay detrás y esto evidentemente implica que si ella no compró los relojes hay un regalo, una donación o quizá una dádiva, ¿no? Entonces habría que ver y desde ese punto de vista evidentemente la cosa se convierte en un tema de interés nacional, de interés público. Pero el problema es que no solamente son los relojes, no solamente es la sospecha que hay sobre la colaboración en la huida de Cerrón, no solamente es una u otra decisión política desacertada, no solamente es la creciente inseguridad y que prácticamente las autoridades que tienen que ver tanto en el sector interior y demás viven a espaldas y podríamos encontrar miles de razones para cuestionar, pero el tema acá es un tema de transparencia, es un tema de respeto y rendición de cuentas a la ciudadanía. Es decir, si se le requiere información, lo que tendría que hacer la presidenta responsablemente es dar cuenta justamente de lo que se le está pidiendo. Evade, es decir, le dice que sí a la fiscalía, pero después prolonga la asistencia y prácticamente lo que hay es una campaña de victimización, ¿no? O sea, a la presidenta no se le está investigando por ser mujer, a la presidenta no se le está haciendo un cargamontón por ser mujer. Yo creo que eso está totalmente descartado. Lo que ha habido es un pedido del Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación, el juez instructor, es decir, el Poder Judicial, ha otorgado esa medida y la DIVIAC ha intervenido haciendo auxilio judicial, es decir, dando el soporte para que esa medida pueda desarrollarse. Pero no ha habido ningún direccionamiento, ninguna insubordinación, como en algún momento el Premier y otras personas del gobierno han deslizado sobre el coronel Colchado. O sea, realmente están viviendo de espaldas a la realidad, ¿no? El tema es que el gobierno insiste en que esa es una medida o fue una medida arbitraria, inconstitucional, abusiva, y la Fiscalía, en el marco de la ley, tiene herramientas para hacer cumplir estas diligencias. Y esta medida está dentro de la ley. Está dentro de la legalidad, efectivamente. ¿Dónde están los Rolex? La Fiscalía llega de manera sorpresiva, evidentemente, como debe ser un allanamiento, y no encuentra ningún Rolex, apenas unos relojes caros, como decíamos al inicio, pero que no están muy por debajo del valor de lo que cuesta un Rolex. Hay un problema de Rolex y también, con toda seriedad, un problema de roles, ¿no? Es decir, el rol de la presidenta no es el de victimizarse, ni debe ser, ni el de evadir. Lo que ella tendría que hacer es exhibirlos, uno, pero principalmente dar un mensaje a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, digamos, respondiendo a los cuestionamientos. O sea, el hecho de esconderse y pretender, digamos, ampararse en el tema de que es mujer y hay que victimizarse, pues lo único que hace es agudizar la crisis. Si se hubiera respondido oportunamente, probablemente el Ministerio Público no hubiera tenido la necesidad de requerir esa medida. Y probablemente el Poder Judicial no lo hubiera otorgado. Y probablemente, y subsecuentemente, no hubiera participado ningún ente policial. Lo que ha sucedido es, evidentemente, que ante la renuencia o la rebeldía, como lo han dicho en el ámbito jurisdiccional de la presidenta, es que se toma esta medida tan drástica, ¿no? Y ahora el tema es que se terminan confirmando los temores que tenía el mismo Ministerio Público expresados en la documentación, ¿no? Había un sentido de urgencia. Y claro, cuando van, no encuentran los Rolex, encuentran los documentos vinculados a los objetos, y en Palacio tampoco están, pero están otros
relojes, ¿no? Como si los hubieran dejado para decir, miren, sí hay relojes, pero son estos, que son más baratitos. Entonces sí había una real preocupación de que pasara lo que finalmente ha pasado, que no están los relojes en cuestión. Y políticamente no puede decirnos pues la presidenta que va a rendir cuentas al Ministerio Público, cuando ni siquiera lo ha hecho, ¿no? Pero políticamente lo que tendría que hacer y de forma responsable es responder a los ciudadanos y a las ciudadanas del país que están esperando una respuesta. Pero lo peor de todo esto es que esta actitud de renuencia, de rebeldía y además no sé, de los ministros también, que de alguna manera que son parte de toda esta comparsa, está generando una crisis mayor. Y peor aún, cuando también escuchamos voces desde algunos lugares en tiendas políticas como que diciendo que se está exagerando o que esto es una campaña, no sé, pues, del extranjero, ¿no? O sea, nadie le ha sembrado los Rolex, nadie le ha sembrado los asesores, nadie le ha sembrado los ministros que tiene, nadie le ha sembrado el equipo que trabaja con ella. Son decisiones que ella ha tomado y una tras otra van llevando justamente a evidenciar que hay una incapacidad para conducir el gobierno. Entonces lo que tiene que hacer es o tomar una decisión drástica más bien y rodearse mejor y hacer lo necesario para una transición ordenada, o simplemente... Muchos de esos argumentos que usted menciona han venido de congresistas y de hecho hemos visto una serie de pronunciamientos por parte de diferentes bancadas que ya dan cuenta de cierta protección que ella va a tener en el Congreso de la República. Es decir, por más escandaloso que esto sea y delincuencial, porque lo que se está investigando son delitos, posiblemente no le suceda nada. Sí, y también en esa línea entiendo que el pretexto va a ser siempre la gobernabilidad, ¿no? Pero no podemos nosotros negociar gobernabilidad con falta de transparencia y menos con posibles actos de corrupción. Pero también hay un acto que el día de ayer ha provocado, digamos, algunos comentarios en uno y en otro sentido, ¿no? Que ha sido la presencia de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas en el cambio de guardia, ¿no? O sea, evidentemente, el gobierno lo que pretende es dar un mensaje de fortaleza, que aquí no pasa nada, acá estamos fuertes, robustos. Pero no debemos dejar de ver que nuestras Fuerzas Armadas tienen un rol no deliberante constitucionalmente y lo que hay es simplemente, si son convocados, ellos tienen la obligación de asistir. Pero no podemos tener una lectura tampoco de que eso implique que nuestros comandantes generales, a quienes conozco a varios de ellos y tienen una hoja impecable de servicio, estén avalando actos reñidos contra la moral o peor aún. Y parece que el único cambio que habría es la salida o el cambio del coronel Harvey Colchado, que está al frente de la DIVIAC. Realmente, en este caso, eso implicaría pues romperse la pita por el lado más débil, ¿no? Insisto, la decisión es una decisión judicial. El pedido es un pedido fiscal. El coronel Colchado ha intervenido única y exclusivamente como jefe de la DIVIAC con todos los oficiales y suboficiales que tiene a su cargo. Cumple órdenes. Así es, para cumplir una orden judicial. Y ahí no tenía ninguna obligación, y eso hay que dejar bien claro, de dar parte a su autoridad política, sea el ministro o a quien sea. Lo que hace, sí, irresponsablemente, minutos antes, informa a su jefe que va a hacer un despliegue. Pero no tiene una obligación en absoluto, como dicen algunos, de darle cuenta a su ministro o a su comandante general directamente. Para eso tiene un jefe inmediato y él cumplió con ello. Y además, creo que ya este tema de Harvey Colchado es un tema antiguo. No nos olvidemos, el ministro Torres entró, se hizo cargo del Ministerio del Interior con varios encargos. El primer encargo, y lo cumplió, retirar a Jorge Angulo de la Comandancia General y a todo el alto mando. El segundo, retirar a Harvey Colchado, lo ha tenido amedrentando, fastidiando y ahí estamos como estamos hoy. Retiró al coronel Luis Silva Collazos de la Dirección de Búsquedas de Dijimín, que era una dirección importante. Y también, paralelo a ello, el gobierno cambió al jefe de la DINI en un momento en el que estaban prácticamente tras cerrón. No nos olvidemos que el general Roger Arista, jefe de la DINI, y Jorge Angulo son retirados con el pretexto de la agresión que sufrió la presidenta en Ayacucho, pero
días antes nada más, se había hecho todo el operativo para encontrar al Cerrón en Asia, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día.